¿Sientes el vacío en un mundo que ofrece respuestas huecas? En el siglo IV, Arrio, un presbítero carismático, sedujo a muchos negando la divinidad de Cristo. Su herejía al arrianismo no fue solo un error teológico, sino un ataque al corazón del cristianismo, la Trinidad. Hoy ideologías relativistas repiten su lógica, prometiendo libertad, pero entregando confusión. En este capítulo te invitamos a descubrir cómo la Iglesia Católica con verdad y santidad venció la mentira. Despierta tu fe y abraza la plenitud de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El siglo IV fue un torbellino de transformación. El Imperio Romano, tras siglos de persecución, abraza por fin al cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313. Constantino, el primer emperador cristiano, arriano, unificó el imperio fracturado, pero la paz política no trajo paz espiritual. La Iglesia, libre de martirio, se enfrentó a un enemigo interno, la herejía. Alejandría, epicentro cultural de los helenísticos, bullía con ideas. El neoplatonismo, con su herejía de seres emanados, impregnaba el pensamiento. Filósofos como Plotino hablaban de un uno supremo, lejano, mientras los cristianos defendían a un Dios encarnado, cercano. Esta tensión filosófica creó un caldo de cultivo para la confusión. La Iglesia, aún joven, crecía entre judíos convertidos, paganos y élites educadas. Pero la libertad bajo tibieza. Algunos cristianos, atraídos por el racionalismo griego, buscaban simplificar la fe, hacerla suave para la gente que lo entendieran. En este contexto, Arrio, presbítero de Alejandría, propuso una cristología que negaba la divinidad plena de Cristo. Su mensaje, accesible y seductor, se extendió como fuego entre comunidades cristianas y cortes imperiales. Según Johannes Quasten, el arrianismo no fue solo una disputa teológica, sino un movimiento social que explotó las tensiones culturales. Políticamente el imperio estaba dividido. Constantino buscaba la unidad, pero las disputas teológicas amenazaban con fracturar su reino. Él mismo declaró: las disputas sobre la naturaleza de Cristo son más peligrosas que las guerras civiles. Eusebio de Cesarea, Vita Constantini 3:12. Obispos como Eusebio de Nicomedia, aliado de Arrio, usaron su influencia para proteger la herejía, mientras Atanasio de Alejandría defendía la ortodoxia con celo. El ambiente eclesial era vibrante pero frágil. Los concilios locales, como el Sínodo de Alejandría en el año 321, intentaban frenar el arrianismo, pero la herejía se propagó entre los godos y vándalos gracias a misioneros como Ulfilas. Dice Antonio Piñero que el arrianismo ofreció un monoteísmo más digerible para paganos recién convertidos que veían la Trinidad como politeísmo, eso en cristianismos derrotados. La Iglesia, sin embargo, respondió con claridad. El Concilio de Nicea en el año 325 definió la consustancialidad del Hijo homoousios, un término que según Ludwig Herrling no solo aclaró la fe, sino que unificó a los cristianos en torno a un credo universal. Historia de la Iglesia 98. Página. Culturalmente, el siglo IV fue un choque entre helenismo y revelación cristiana. El neoplatonismo, con su énfasis en un Dios trascendente y lejano, chocaba con la idea de un verbo encarnado. Los cristianos educados en filosofía griega enfrentaban la tentación de racionalizar el misterio. Arrio capitalizó esta tensión ofreciendo una teología lógica que negaba la coeternidad del Hijo. Sin embargo, la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, no cedió. San Atanasio, exiliado 5 veces, encarnó la resistencia. Si Cristo no es Dios, no puede haber salvación. Contra los arrianos 1:9. La santidad también fue una respuesta. Monjes como San Antonio Abad, cuya vida inspiró a Atanasio, mostraron que la fe no era solo dogma, sino vida transformada. Las comunidades cristianas, aunque divididas, se reunían en torno a la Eucaristía, recordando que Cristo, verdadero Dios, las unía. La Iglesia no solo defendió la verdad, sino que la vivió, mostrando al mundo que la fe no era una idea, sino un encuentro con el Dios vivo. Este contexto lleno de fervor y lucha refleja un mundo en búsqueda. Los cristianos del siglo IV, como los jóvenes de hoy, enfrentaban un dilema: ceder al racionalismo o abrazar el misterio. La Iglesia, con su estructura apostólica, ofreció una respuesta clara: Cristo es Dios, y en Él el hombre encuentra su destino eterno. Arrio de Alejandría fue un hombre de paradojas, presbítero devoto, teólogo brillante pero artífice de una herejía que sacudió la cristiandad.
Nació en Libia, se formó en la escuela de Luciano de Antioquía, donde absorbió un subordinacionalismo que ponía al hijo por debajo del padre. Carismático y persuasivo, Arrio usó su retórica para difundir sus ideas. Su Talia, un poema teológico, popularizó su doctrina en versos accesibles, cantados incluso por marineros y artesanos, según Cuasta en Patrología 1.201. Por eso es muy importante las canciones, la música, porque como dice San Agustín, quieren saber lo que creemos, vengan y escuchen lo que cantamos. Excomulgado en el Sínodo de Alejandría 321, Arrio no se rindió, encontró refugio en Cesarea y Nicomedia, protegido por Eusebio de Nicomedia, un obispo influyente. Su carta a Eusebio revela su pensamiento. El Hijo tuvo un comienzo, Dios existió solo antes. Epifanio Paranion 69.6. Arrio no buscaba destruir la fe, sino purificarla de lo que se consideraba un politeísmo trinitario. Su error, sin embargo, fue monumental. ¿Cuál es el contenido de la herejía? El arrianismo niega la consustancialidad de Cristo y la Trinidad. Sus principios eran monarquía divina absoluta. Solo el Padre es autoteos, Dios en sí mismo, eterno e ingénito. El Hijo es una criatura creado de la nada por voluntad del Padre. Generación temporal, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Esta frase Arrio la repetía para negar la eternidad del Verbo. Subordinación ontológica. El Hijo es anomoios, es decir, de similar al Padre en esencia, aunque homoios, similar en atributos morales. 4. Trinidad jerárquica. El Espíritu Santo, inferior al Hijo, es también una criatura, formando una pirámide Padre, Hijo, Espíritu. Arrio basaba su doctrina en textos bíblicos malinterpretados, como Proverbios 8:22, el Señor me creó como primicia de sus obras. Era su pilar interpretado literalmente para negar la eternidad del Hijo. También usaba Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, para justificar una jerarquía trinitaria. Antonio Piñero explica, Arrio adaptó el neoplatonismo para hacer a Cristo un intermediario cósmico, no un Dios eterno. Los cristianismos derrotados, página 149. ¿Cuáles son las consecuencias doctrinales? Cristología. Si Cristo es una criatura, no es Dios verdadero. Su encarnación pierde poder redentor, reduciéndose a un ejemplo moral. Trinidad. Al negar la consustancialidad, el homoousios, Arrio fracturó la unidad divina proponiendo tres seres de distinta esencia. Soteriológicamente, sin un Cristo divino, la redención no transforma ontológicamente al hombre. Como señala Atanasio, si el Verbo no es Dios, no puede divinizar al hombre. En su libro de Encarnaciones 54.3. Influencias y objetivos. Arrio no actuó solo. El neoplatonismo con su jerarquía de seres moldeó su visión. La escuela antioquena, que enfatizaba la humanidad de Cristo, también lo influyó. Su objetivo era hacer de la fe algo comprensible para un mundo helenístico, pero al costo de sacrificar el misterio trinitario. Su éxito radicó en la simplicidad, un Dios Padre único, un Hijo heroico pero creado, un Espíritu subordinado. Pero la Iglesia responde con firmeza. El Concilio de Nicea en el año 325 condenó a Arrio y definió el homoousios, afirmando que el Hijo es de la misma sustancia, es decir, consustancial al Padre. Atanasio, en contra de los arrianos, desmontó los argumentos arrianos demostrando que la Escritura Juan 1.1, Colosenses 1.15, revela al Verbo como eterno. Los padres capadocios como San Basilio defendieron la divinidad del Espíritu. Si el Espíritu no es Dios, no puede santificar. Sobre el Espíritu Santo 15:36. Arrio murió en el año 336, pero su herejía persistió. Emperadores como Constancio II la promovieron, exiliando obispos ortodoxos. La traducción de la Biblia al gótico por Ulfilas, con sesgo arriano, se extendió la herejía de entre los bárbaros. Según Herrling, el arrianismo no fue solo un error doctrinal, sino una crisis de identidad cristiana. Historia de la Iglesia 101. El arrianismo no solo fue un debate académico, fue una tormenta que sacudió la Iglesia y el imperio. Sus consecuencias profundas son contaminación de la cristología. Al reducir a Cristo a una criatura, el arrianismo debilita la fe en la encarnación. Si Cristo no es Dios, su muerte no reconcilia al hombre con Dios, sino que es solamente un acto de obediencia como lo tenían los profetas. Fractura trinitaria. La Trinidad, núcleo del cristianismo, fue reemplazada por una jerarquía pagana. Abrió la puerta a herejías como el
neumatomaquismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Soteriología limitada. Sin un Cristo divino, la salvación se reducía a imitar un modelo moral, no a participar de la vida divina. El impacto cultural es el cisma político. Emperadores como Constancio II y Valens, arrianos, exiliaron a obispos nicenos como Atanasio y promovieron concilios arrianos. Tiro en el 335, por ejemplo. Esto dividió al imperio entre nicenos y arrianos. Evangelización germánica. Ulfilas, misionero arriano, convirtió a godos, vándalos y lombardos con su Biblia gótica, aunque un hito cultural, difundió la herejía hasta el siglo VII. En estos siglos nace casualmente el Islam. Legado de energías modernas. El arrianismo resurge en el socinianismo y el unitarismo moderno. Los testigos de Jehová, por ejemplo, repiten la negación de la divinidad de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia? El magisterio con el concilio de Nicea. En el año 325, Constantinopla 381, definieron el credo niceno constantinopolitano, afirmando la consustancialidad del Hijo y la divinidad del Espíritu. Santidad. Santos como Atanasio y los Capadocios vivieron la fe con heroísmo. Los monjes como Antonio Abad mostraron que la ortodoxia era vida, no solo doctrina. Estructura apostólica. La sucesión apostólica garantizó la continuidad de la verdad frente a las innovaciones de Arrio. El arrianismo no es un eco del pasado. Su lógica persiste. El relativismo moderno que niega verdades absolutas refleja el rechazo arriano al misterio trinitario. Ideologías como el unitarismo o el secularismo reducen a Cristo a un maestro moral, vaciando la fe de su poder transformador. La Iglesia responde hoy con documentos como el Dios Uno y Trino en 2024, que reafirma la Trinidad como comunidad de amor. Jóvenes, reflexionemos. El arrianismo no es solo historia, su sombra persiste. Hoy el relativismo le susurra que Cristo es solo un hombre bueno, no es Dios. Ideologías como el secularismo o la nueva era repiten el error de Ario, negando la Trinidad para ofrecerles un Dios a su medida. Sin cruz, sin sacrificio, sin redención. Esto fractura familias, vacía sus propias vidas de propósito y debilita a las naciones, pero la verdad trinitaria ilumina. Dios es amor y en Cristo tú eres llamado a la divinidad. No cedan a la confusión, busquen la verdad que la Iglesia custodia desde hace siglos. Estudien su fe, lean el catecismo, descubran a Atanasio, mediten el credo, confíen en la Iglesia que ha vencido a las herejías con verdad y santidad. Resistan las ideologías que niegan a Cristo como Dios, vivan los sacramentos, la Eucaristía diaria, la confesión semanal y estarán más unidos al Verbo encarnado. Sean apóstoles en su escuela, en su trabajo, sus hogares. Su vocación es ser luz en un mundo confundido. Levántense y defiendan la fe con valentía. Cristo ha vencido, la Iglesia perseguida pero firme sigue siendo el faro de la verdad. El arrianismo cayó porque la fe en la Trinidad es inquebrantable. Jóvenes, ustedes son parte de esta batalla luminosa. Abracen el misterio de un Dios que se hizo hombre para salvarnos. La Iglesia los espera con los brazos abiertos, lista para guiarlos a la plenitud. Como dijo Atanasio, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Vivan para Cristo, verdadero Dios, y sean testigos de su victoria. Únanse a la Iglesia, hogar de la verdad eterna. Sección apologética. El arrianismo atacó el núcleo del cristianismo, la Santísima Trinidad. Negar la consustancialidad del Hijo y la divinidad del Espíritu no solo distorsiona a Dios, sino al hombre y su salvación. La Trinidad en la Escritura, Juan 1.1, el Verbo era Dios, y Colosenses 1.15-16, por él fueron creadas todas las cosas, muestran que Cristo es eterno y creador, no criatura. Mateo 28.19, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, revela tres personas en una esencia. Argumentos lógicos. Si Cristo no es Dios, su muerte no puede redimir, como dice Atanasio. Solo Dios puede salvar, contra los arrianos 1.11. La encarnación requiere un verbo divino para unir a la humanidad a Dios. Respuesta al subordicionalismo, Proverbios 8.22, no implica creación temporal. Los padres explican que creado es metafórico refiriéndose a la encarnación, no a la preexistencia del verbo. Errores modernos, el arrianismo resurge en el subjetivismo, la verdad relativa, y el emotivismo, la fe solo es sentimiento. Los testigos de Jehová repiten la cristología arriana negando la divinidad de Cristo. El gnosticismo
contemporáneo como la nueva era ofrecen espiritualidades sin un Dios trinitario. ¿Cuáles son las soluciones pastorales? Formación. Estoy en el Credo Niceno, el Catecismo numerales 232 a 267, sacramentos, la Eucaristía, une al creyente con Cristo, Dios verdadero, vida espiritual, recen el rosario meditando los misterios trinitarios, apologética, aprendan a defender su fe con argumentos claros, como los de Atanasio y los Capadocios. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ofrece la verdad plena. Vivan en su seno, descubran la comunión con el Dios Trino. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los acompañe.